Después de apabullar por 6-0 a Marta Imanov, Fischer hizo lo mismo en las semifinales del torneo de candidatos contra el danés Ben Larsen, alguien que ya ha sido miembro de este Rincón de los Inmortales, donde hemos visto partidas magistrales suyas. En este duelo la clave yo creo que estuvo en la primera partida, que es la que vamos a disfrutar hoy, porque la victoria de Fischer fue otra vez tan apabullante que Larsen quedó ya marcado para el resto del duelo. Estamos en el estado de Colorado, Estados Unidos, en Denver concretamente, primera partida de este duelo de Fischer contra Larsen. Como ven, es una posición más o menos típica de la defensa francesa, con la particularidad de que Larsen ha bloqueado el flanco de dama jugando C4. Aquí el plan de las negras habitualmente es atacar la cuña de las blancas en E5. Pueden no hacerlo, pueden no hacer ninguna ruptura, pero claro, si las negras juegan pasivamente y no rompen en F6, entonces las blancas tienen las manos libres para seguir mejorando e intentando aprovechar su ventaja de espacio en el flanco de rey. Por tanto, Larsen juega F6 y Fischer, de forma indirecta, defiende ese peón de E5 jugando torre E1. Y aquí es cuando se produce el único error de Larsen, creo yo, en toda la partida. Hace una jugada muy natural, juega caballo G6, incrementando la presión sobre E5, pero lo que debió hacer es primero enrocarse y luego seguir presionando en E5. Porque después de caballo G6, entonces Fischer sacrifica ese peón a cambio de abrir las líneas y sobre todo de dejar al rey negro en el centro, donde siempre va a estar muy expuesto, y juega alfil A3, evitando el enroque corto, entre otras cosas. Larsen acepta el regalo, probablemente tampoco había nada mejor. F por E5, D por E5, el caballo de C6 captura en E5, se cambian los caballos y después del cambio de caballos en E5, dama D4 que ataca el caballo y de reojo esa dama está mirando al peón de A7, porque en algunas variantes, si las negras se enrocan en largo, la dama entra en A7. Como digo, ataca el caballo y por tanto caballo G6, bueno, lo ataca, digamos, como he dicho antes, por rayos X, ¿no?, con la torre en E1, y contra caballo G6, alfil H5 clavando el caballo. Bueno, aquí las blancas están amenazando cosas bastante desagradables, principalmente dama por D5, aprovechando la clavada del peón de E6. Si ustedes preguntan a sus amigos inhumanos, las computadoras que calculan millones de jugadas en esta posición, ¿cuál es la mejor jugada para las negras? La respuesta es enroque largo, pero claro, eso no es una decisión humana, porque enroque largo, dama por A7 y B6, que es lo que recomiendan las máquinas, es muy difícil que un ser humano piense de esa manera. En cambio, Larsen hizo una jugada, digamos, muy lógica desde el punto de vista humano, rey F7, quitándose de la clavada del peón de E6. Pero entonces Fischer en esta partida, digamos, sigue un hilo conductor que es el de ataque a la yugular, algo muy típico, digamos, del estilo de Fischer. Y contra rey F7 juega F4, como ven es muy directo todo, torre de H a E8 y F5. Obviamente hay que comerse el peón, porque está clavado el caballo de G6. Por F5, dama por D5, jaque, y ahora hay que jugar rey F6. Les voy a cantar lo que ocurriría si las negras se tapan en E6 con el alfil. Después de alfil E6 seguiría torre por E6, las negras contestan torre por E6, dama por F5 jaque, las negras se tapan en F6 con la torre, entonces la dama vuelve a dar otro jaque en D5, las negras vuelven a taparse con torre E6 y entonces esta otra torre da un jaque en F1 que es mortal de necesidad, como ustedes podrán comprobar. Por eso Larsen juega rey F6. Y ahora una imprecisión de Fischer difícil de entender, porque la jugada que podía haber hecho, en mi modesta opinión, para él, para alguien como Fischer, es bastante fácil. Yo creo que él debía de haber jugado primero alfil D6,
no solo porque ataca a la dama, sino porque cubre esta casilla E5, que es muy importante, como van a comprobar, van a comprender ustedes enseguida. O sea, debió jugar alfil D6 y solo después alfil F3, que es lo que pasó en la partida, ¿no? Alfil F3, está amenazando, la idea es dama D4, jaque, y luego alfil D5, jaque, etc. Ataque cruzado con la dama y los dos alfiles. Entonces, caballo E5, ahora entenderán, si este alfil hubiera estado aquí, todo esto sería imposible y las blancas hubieran ganado más fácilmente. Pero la ventaja de que Fischer no hiciese alfil D6 primero es que ahora la partida va a ser mucho más bella, y eso es lo que salimos ganando nosotros, que si hubiera jugado alfil D6 primero. Bien, como digo, caballo E5, entonces dama D4 clavando el caballo, rey G6 se quita de la clavada y permite una combinación que Larsen había calculado que le favorecía a él. Y eso es lo que parece que le favorece. La combinación es la siguiente: torre por E5, no se debe recapturar de torre en E5 porque entonces alfil D6 gana, por tanto dama por E5 y dama por el alfil de D7. Es verdad que las blancas tienen dos alfiles por una torre, pero lo que Larsen había calculado es que ahora fíjense qué ataque tiene: torre D8, dama por B7, dama E3 jaque, hay que jugar rey F1 obligatoriamente porque si rey H1, dama E1 y mate, por tanto rey F1, torre D2 amenazando mate en F2. Larsen había visto esto y pensaba que era muy bueno para él, pero Fischer había visto un poco más lejos. Dama C6 jaque y contra torre E6 se le están amenazando mate y la dama, pero tiene esta jugada milagrosa que ataca a la dama y defiende el mate, o evita el mate. Entonces, la mejor opción de las negras es un sacrificio rabioso, que suelo llamarle yo, de esta torre de D2. Primero torre F2 jaque, única rey G1. Fíjense que la dama negra está atacada por el alfil de C5. Entonces, torre por G2 jaque, a esto es lo que yo llamo sacrificio rabioso, rey por G2, dama D2 jaque, rey H1, y las negras han conseguido ganar la dama, pero torre por C6 a costa de mucho material. Alfil por C6, dama por C3, torre G1 jaque, rey F6 y alfil por A7. Y aquí vamos a parar un momento porque es la hora de hacer recuento, de evaluar qué es lo que está pasando en la partida y sobre todo cómo estamos ahora. Como digo, las blancas tienen una torre y dos piezas a cambio de la dama. Además está este peón blanco que es muy peligroso. Es verdad que las negras tienen 3 contra 1 en el flanco de rey y que además el peón de C2 es débil. Todo eso es cierto. De hecho, si ustedes consultan con sus amigos inhumanos, les van a decir que la posición está equilibrada, pero yo digo que no. Quiero decir, no estoy en desacuerdo desde el punto de vista científico con las máquinas y es posible que científicamente, objetivamente, la posición esté equilibrada. Pero desde el punto de vista humano, en una partida de torneo, con el reloj en marcha, jugar esta posición con las blancas es mucho más fácil que jugarla con las negras. Y esto es lo que explica, de hecho, el resultado de la partida. En la práctica es muy difícil encontrar, digamos, las jugadas precisas. De hecho, aquí mismo, por ejemplo, las máquinas verán ustedes que dicen que la única jugada buena de las negras es rey E6. Bueno, esa es una jugada muy difícil de entender para un ser humano. Larsen jugó G5 y la partida terminó con bastante rapidez, pero de manera muy bonita, por cierto. Jugó alfil B6 para, digamos, promover el avance de ese maravilloso peón pasado de A4, a lo cual siguió con dama por C2, entonces A5, ahora dama B2, con el fin de que el peón no pueda seguir avanzando, alfil de 8 jaque,
rey E6, A6, hay que parar el peón como sea, dama A3, hay que defenderlo, alfil B7, y ahora hay que evitar alfil B6, por tanto dama C5, pero entonces torre B1 apoyando alfil B6, y ahora después de C3, bueno, este es el último movimiento de Larsen, porque el siguiente ya es el abandono, la rendición después de alfil B6. Pero es una lástima que Larsen se rindiera aquí, porque lo que podría haber pasado lógicamente si no lo hace era realmente muy bonito. Después de alfil B6, las negras podían haber intentado C2, que tiene muy buen aspecto. Entonces hubiera seguido torre E1 jaque, dama E5, torre por E5 jaque, rey por E5, A7, C1 igual a dama, convertimos ese peón en dama, jaque, y entonces alfil G1, y aquí sí que las negras tendrían que rendirse, porque la dama no puede evitar que este peón se convierta en dama, y entonces las blancas tendrían 2 alfiles de ventaja. La sensación que yo tengo cuando veo esta partida es que Fischer, en este primer asalto del duelo de semifinales del torneo de candidatos, fue una auténtica apisonadora. O si como periodista me pidieran un título para este duelo o esta partida en concreto, sería El Ciclón Fischer.